querida alcaldesa Clara Brugada, doctor Patrick Johansson, amigo Pedro Salmerón, distinguido presidium, qué importante que se conmemore en Iztapalapa al gran Cuitláhuac. Gracias, doctor Patrick Johansson, por su interesante libro que recalca que Cuitláhuac fue el único vencedor y murió invicto. Él luchó como el mejor guerrero, encabezando a los mexicas y a sus aliados de Iztapalapa, Tenayuca, Otumba, Cuautitlán, Tlalnepantla, Cuautlalpan, los Tlatelolcas, Tepanecas, Matlalcincas, Malinalcas y Coahuixas. Los mexicas y sus aliados combatieron heroicamente. Los españoles tenían aliados indígenas a quienes, para imponer el dominio del imperio español, engañaron, amenazaron y luego traicionaron. Estos pueblos originarios actuaron según sus costumbres al aliarse a los recién llegados. En el Anáhuac, para lograr hegemonía, se formaban alianzas de 3 o 4 pueblos unidos en confederaciones. En esa época dominaba la Confederación de México, Texcoco y Tacuba. Esta triple alianza sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Entre los mayas existió la de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Puebla, Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. Entre los toltecas, la alianza de Tula, Otompan y Culhuacán. Y tras caer Tula, se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan. Como menciona el autor Johansson, Iztapalapa estaba integrado en la confederación que incluía a Huitzilopochtli, Mexicatzingo y Culhuacán. En esa lógica de formar alianzas equitativas, los tlaxcaltecas, huejotzincas, choltultecas y totonacas se aliaron con los españoles. No sabían que un invasor extranjero dominaría toda la tierra, esclavizando pueblos, violando mujeres, matando niños y ancianos, saqueando riquezas para España. Fue total el dominio español, económico, político, social, cultural, e impusieron su idioma. En 1686 el rey Carlos II emitió una real cédula que prohíbe el uso de cualquier idioma distinto del español en todo su imperio. Los invasores siempre fueron derrotados por Cuitláhuac. Por eso, como bien dice el autor, ellos no mencionan a Cuitláhuac en sus historias. Quieren borrar su imagen. Lo nombran de distinta manera. Bernal, por ejemplo, lo llama con el nombre de Cuadlavaca. Patrick Johansson explica el significado del nombre Cuitláhuac, que deriva de Cuitlac, excremento o fertilizante, Hua, el que tiene, y la C al final es un locativo poco común entre los nombres, significando el que tiene excremento que fertiliza. En Iztapalapa, la tierra y los fertilizantes eran sagrados. Hernán Cortés, tras estar en Iztapalapa, llegó el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlan, donde fue recibido por Moctezuma. El haber enviado regalos a los extranjeros y recibirlos en su ciudad no fue una señal de sometimiento. Como refiere Jacques Sustel, era la costumbre antes de un combate entablar contacto con las embajadas extranjeras, mandar regalos, recibirlos para negociar, tener 3 entrevistas que se efectuaban cada mes, que eran de 20 días. El más fuerte regalaba al más débil alimentos y armas para hacer equitativo un posible enfrentamiento. Luego de 3 entrevistas sin acuerdo, la batalla era al mes, en fecha prefijada a la luz del día entre ejércitos, en batallas en las que no se mataban, solo hacían prisioneros. El que Moctezuma haya recibido a la embajada significó tan solo seguir su costumbre ancestral.
Cuitláhuac pertenecía al Tlactocan, que era el Consejo Supremo, el que mandaba. Ahí, con gran intuición, se opuso a seguir esa costumbre. En el Consejo, Cacama aconsejó recibirlos como siempre lo hacían. Las decisiones se tomaban por consenso. Luego de la decisión colectiva, el vocero Tlactoani la daba a conocer y la operaba. Jamás podían imaginarse que iban a traicionarlos, atacar por sorpresa y apresarlos. Ese fue el método que los invasores españoles usaron en Cuba, La Española, Perú, en todos lados, y también lo aplicaron aquí. Dice Bartolomé de las Casas que en cuanto pudieron, hicieron prisionero a su anfitrión Moctezuma, a Cuitláhuac y a toda la extensa comitiva que los recibía en el palacio de Axayaca. Los españoles que llegaron aquí eran salvajes. En el siglo XV en Europa era grande la ignorancia, creían que la tierra era plana y conforme se alejaban los barcos de las costas, el agua iría calentándose por ir acercándose al sol y herviría y luego en un punto dado se precipitaría en un vacío, en una enorme cascada que los perdería para siempre. Ningún marinero tenía el atrevimiento de embarcarse en las expediciones al que llamaban Nuevo Mundo. Por eso, el 21 de mayo de 1499, los reyes de España decretaron que todos los presos condenados a pena de muerte, a cadena perpetua, por delitos de asesinato, robo, violación, serían libres si se embarcaban rumbo a estas tierras. Así salieron criminales ávidos de oro. En España había mucha gente de bien, gente de trabajo, pero no los que vinieron. Fue tal su salvajismo que en las islas del Caribe, Cuba, La Española, hoy Haití, República Dominicana, en Trinidad y Tobago, Puerto Rico, hubo tal genocidio que acabó totalmente con los indígenas. Hoy en esos países hay negros, mulatos, blancos, pero no sobrevivió ningún poblador originario. Aquí aplicaron estrategias que habían usado antes. Otro de sus métodos era que ya teniendo prisioneros a los principales, realizaban matanzas contra la población para producir pánico y parálisis. Una vez prisionero Moctezuma, se realizó la gran masacre de la fiesta de Toscat, la que describe Patrick Johnson, y que se efectuó entre el 20 y 22 de mayo de 1520, en la que centenares de jóvenes que danzaban ataviados con joyas fueron asesinados y robados por los españoles. El autor del libro Cuitláhuac habla de la sublevación, y es que en lugar de paralizarlos, se rebelaron y comenzaron el asedio contra el palacio de Axayaca, donde estaban los españoles con sus rehenes. No dejaron entrar alimentos. Los españoles comenzaron a sufrir hambre. Hernán Cortés le gritó a Moctezuma encadenado: «Perro, haz que nos traigan abasto». Moctezuma aprovechó la oportunidad para sugerir a Cortés que saliera Cuitláhuac, quien también estaba preso, para que les trajera abasto, y así logró liberarlo. Los españoles accedieron porque creían que lidiaban con un rey como en Europa. No dejarían salir a su rehén o a alguno de sus hijos. Tenían presos a la mayoría, pero no maldiciaron de Cuitláhuac porque era medio hermano. No sabían que los mexicas elegían a sus tlatoanis por méritos y dentro del calpulli gobernante, y no había sucesión monárquica. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma, Cuauhtémoc su sobrino. Moctezuma era sobrino del anterior Tlatoani Aurizot y hermano del anterior Tizoc. Axayácat era nieto de Moctezuma Huilcamina. Era un modo de gobierno distinto al europeo y los españoles no comprendían este sistema. Dejaron salir a Cuitláhuac. Moctezuma, preso y encadenado, ya había declarado la guerra a los españoles según sus rituales.
narra Bernal que les dijo: la respuesta y mando que nuestros teúles han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes, y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante. Lo que he colegiado de ello, y me parece que antes que comiencen la guerra, que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, os digo que hagáis de todas maneras que os conviene, si no, mataros han y mirad que se os va la vida. Lo que podemos traducir así: luego de consensar y evaluar la situación, la respuesta a la que se ha llegado, y a nombre y por determinación del Consejo Tlactocan, que ha dado órdenes a mí y a mi ejército, que les dé a ustedes un ultimátum, así que mejor sálganse de la ciudad y no quede ninguno aquí antes de que comience la guerra. Así que, señor Cortés, te advierto que lo vas a tener que hacer y les conviene, porque si no serán muertos y quedarán sin vida. Los españoles no entendieron nada, porque ellos no avisaban, atacaban a traición. Moctezuma resistió. Es falso lo que dicen Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, que entregó todo voluntariamente. Cortés tenía que mentir en sus cartas de relación al rey, porque llegó huyendo de Cuba y sin permiso de conquistar. Según la ley de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que databan del siglo XIII, quien conquistara sin permiso del rey era condenado a pena de muerte. Entonces Cortés inventó que lo confundieron y le entregaron el reino. Todos sus cómplices tenían que esconder la verdad. Cortés dice que lo confundieron con enviados de un señor dueño de todo y que le devolvieron lo que era del señor. Pero aquí no había ni señoríos ni señores como en Europa. La sociedad se basaba en calpulis que se hermanaban para formar ignuyos que tenían su sede en los Altepecs. El Consejo Tlactocan y el Tlatoani Moctezuma le ordenaron a Cuitláhuac desatar el ataque, aún a sabiendas que los españoles asesinarían a todas y todos sus rehenes. Entonces Cuitláhuac con dolor salió a dar lucha a muerte sin cuartel. Salió libre Cuitláhuac, que obedeciendo las órdenes del Tlactocan y de su Tlatoani comenzó el ataque. Los españoles no entendían cómo, teniendo preso a su rehén, al que consideraban el emperador, Cuitláhuac los atacaba sin piedad. En medio de una lluvia de piedras y flechas, sacaron a Moctezuma encadenado a la azotea con el fin de que el pueblo, al verlo, detuviera el ataque. Pero la orden a Cuitláhuac fue clara: luchar a morir sin importar las consecuencias para los secuestrados. Al ver los españoles que ya no les servía su prisionero, lo mataron. Los cronistas indígenas y religiosos dicen que lo mataron los españoles. Los cronistas militares culparon a los mexicas para esconder su crimen. Esa noche mataron a decenas. El autor del libro Cuitláhuac ubica estos hechos la noche del 30 de junio. Luego de asesinar al Tlactoani, echaron su cadáver fuera del palacio de Axayacat, calculando que mientras el pueblo le hacía honras fúnebres, ellos podían escapar en medio de la noche, y así lo hicieron. Pero una mujer vigilante los vio y dio la voz de alarma. Cuitláhuac desató la ofensiva al grito de "Atlachinoli, agua y fuego", y ordenando "Tiagüi, Tiagüi, adelante, adelante", derrotó a los ladrones que huían cargados de oro. Luego de asesinar a quienes, siguiendo sus costumbres ancestrales, les habían dado hospitalidad. La derrota de los españoles fue abrumadora. Vivieron su noche triste. Para nosotros, noche victoriosa. Murieron 2066 europeos, solo sobrevivieron 425. Miles de sus aliados indígenas también murieron
Los mandaron por delante como escudo protector y pisaron sus cadáveres que arrojaron a los canales los españoles para poder huir. Esa noche perdieron todos los tiros de artillería, la pólvora, casi todas las ballestas y escopetas, además de 79 caballos y casi todos sus perros. Los mexicas pudieron haberlos perseguido y aniquilado, pero no era su costumbre pisotear al vencido. Cortés pudo llorar su desgracia bajo el ahuehuete conocido como el árbol de la noche triste, para nosotros año de la noche victoriosa. Ahí, Cuitláhuac y sus guerreros se cubrieron de gloria. Como refiere el libro del doctor Johansson, en 1520 lo casaron con Tecuixpo Izcazóchitl, la hija de Moctezuma, y al morir él la casaron con Cuauhtémoc para honrar el linaje de Moctezuma. Cuitláhuac, Cuauhtémoc y Moctezuma resistieron la invasión, cada quien en distinto tiempo y forma. Bienvenida a 500 años, la atención a Cuitláhuac, a sus gestas y la recuperación de la memoria histórica. Gracias, doctor Patrick Johansson. Por este valiosísimo libro. Para terminar, quiero mencionar que hay quien habla que en la colonia se produjo el mestizaje entre dos razas, la española y la indígena. Otra es la realidad que contempló en 1804 Alejandro von Humboldt, científico alemán en viaje de trabajo. Él estimó que había 6 millones de habitantes en esta tierra, 3.700.000 indígenas, 700.000 indomestizos preponderantemente indígenas, 900.000 mestizos, 650.000 negros y afromestizos, 200.000 criollos y apenas 60.000 españoles. Tenemos una sola raíz, la indígena, que recibió injertos de sangre africana y en menor medida española. Y también árabe, pues ellos fueron invadidos durante 800 años por los árabes. Y sangre vasca. Todas y todos los mexicanos de esta tierra hoy somos herederos de una gran civilización originaria. Hoy, 13 de agosto, es el 500 aniversario de la resistencia indígena, negra y popular. La lucha ha sido incesante. Primero contra el colonialismo, hoy por hoy contra el neocolonialismo. Muchas gracias.